Introducción. En base al Catecismo de la Iglesia Católica. Estando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su Iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve, con 5 peticiones, San Mateo una versión más desarrollada, con 7 peticiones. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. La oración del Señor. La expresión tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que éstas se hacen en nosotros, espíritu y vida. La oración dominical es, en verdad, el resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones. Es el corazón de las Sagradas Escrituras.
Hermanos, quisiera antes de proseguir relatar un testimonio, esperando ilustre el poder de la oración del Señor, es decir, del Padre Nuestro. Tenía 18 años y hace más de 40 tuve un accidente muy fuerte. Este accidente me tuvo entre la vida y la muerte por 30 días. Después que salí de la gravedad, tardé un año en recuperar mis fuerzas y el peso. Recibí una herida de bala que me atravesó los pulmones, hígado y páncreas. Los médicos decían a mis padres que tenía un 10% de probabilidades de vivir. Cuando recibí el impacto me recosté en el piso y me puse a rezar el Padre Nuestro. Estoy seguro que el Espíritu Santo y María Santísima me inspiraron este rezo en ese crucial momento. Mamá era de rosario diario y nos encomendaba a la Santísima Virgen. Cuando estaba rezando se me vino a la mente toda la vida como una película. Y lo que mi Padre Dios hizo que viera fue principalmente las faltas de caridad. Todo se reduce al amor en un juicio particular. Y el amor cubre multitud de pecados. No quería irme sin haber aprendido a amar, pues el único sentido de la vida es ese. Me aferré a la vida con una fuerza que pienso me vino del cielo. Nunca perdí la esperanza. Hoy tengo 61 y todavía no aprendo, pero por lo menos le puedo decir a mi Padre Dios, Abba, Papito, desde el fondo de mi alma, confiando en que es la gracia que nos viene de Jesús, la que nos permite revestirnos y presentarnos dignos ante Él. Ahora sé que ningún ser humano puede amar realmente a nadie si primero no se deja amar por el amor, es decir, por el Espíritu Santo. Así que con gran emoción nos ofrecimos a hacer este trabajo junto con Denise, mi esposa, y Laura Terrazas para ver si podemos transmitirles el tesoro que hemos recibido del cielo, que es la ternura infinita de un omnipotente Padre que nos regala a su Hijo para que seamos también sus hijos adoptivos por el inmenso sacrificio del cuerpo y la sangre del Corderito de Dios. Amén. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. La confianza sencilla y fiel, la seguridad humilde y alegre son las disposiciones propias del que reza el Padre Nuestro. Podemos invocar a Dios como Padre porque nos lo ha revelado el Hijo de Dios hecho hombre, en quien, por el bautismo, somos incorporados y adoptados como hijos de Dios. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. Orar al Padre, es entrar en su misterio, tal como Él es, y tal como el Hijo nos lo ha revelado. La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo, hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. La primera palabra de la oración del Señor, es una bendición de adoración, antes de ser una imploración. Porque la gloria de Dios, es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él, y por haber sido habitados por su presencia. Debemos comportarnos como hijos de Dios, no podemos llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad, si mantenemos un corazón cruel e inhumano, porque en este caso, ya no tenemos en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial. Cuando decimos Padre nuestro, reconocemos ante todo, que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas, se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo, hemos llegado a ser su pueblo y Él es desde ahora en adelante, nuestro Dios.
Al decir Padre nuestro, invocamos la nueva alianza en Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Los bautizados no pueden rezar al Padre nuestro, sin llevar con ellos ante Él, todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. El amor de Dios no tiene fronteras, nuestra oración tampoco debe tenerla. La expresión bíblica, que estás en el cielo, no significa un lugar, sino una manera de ser, no el alejamiento de Dios sino su majestad. El cielo bien podía ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial, y en los que Dios habita. Cuando la Iglesia ora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios, sentado en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios. Y al mismo tiempo, gemimos en este estado, deseando ardientemente, ser revestidos, de nuestra habitación celestial. Santificado sea tu nombre. El término santificar debe entenderse así, reconocer como santo, tratar de una manera santa. Así es como en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Depende inseparablemente de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Pedimos a Dios santificar su nombre, porque Él salva y santifica a toda la creación, por medio de la santidad. Nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida. Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal, es blasfemado. Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad, como santo es el nombre de nuestro Dios. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios está ante nosotros. Se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena, y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días, y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Esta petición, es el Maranata, el grito del Espíritu y de la esposa, ven Señor Jesús. En la oración del Señor, se trata principalmente de la venida final del reino de Dios, por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Porque desde Pentecostés, la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, solo un corazón puro puede decir con seguridad: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. La voluntad de nuestro Padre es, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él, usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. En Cristo, y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros, somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad, y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que agrada al Padre. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él, y así cumplir su voluntad. De esta forma ésta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Por la oración, podemos discernir cuál es la voluntad de Dios.
Danos hoy nuestro pan, de cada día. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, y da a todos los vivientes, a su tiempo su alimento. El Padre que nos da la vida, no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y espirituales, pero la existencia de hombres que padecen hambre, por falta de pan, revela otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el mundo, llama a los cristianos que oran en verdad, a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales, como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición, y la responsabilidad que implica, sirven además para otra clase de hambre, de la que desfallecen los hombres. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos, para anunciar el Evangelio a los pobres. El sentido específicamente cristiano de esta petición, se refiere al pan de vida, la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión, nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros, para que vengamos a ser lo que recibimos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esta nueva petición, nos volvemos a Él, como el Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión, en la que afirmamos, al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Ahora bien, este desbordamiento de misericordia, no puede penetrar en nuestro corazón, mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible, no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre, en la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. En el fondo del corazón, es donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión, y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo, el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy, dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental, de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre, y de los hombres entre sí. No nos dejes caer en la tentación. Nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre, que no nos deje caer en ella. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate, entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. No entrar en la tentación, implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Y líbranos del mal. La última petición a nuestro Padre, está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El Señor que ha borrado vuestro pecado, y perdonado vuestras faltas, también os protege,
y os guarda contra las astucias del diablo que os combate, para que no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La victoria sobre el príncipe de este mundo, se adquirió de una vez por todas, en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor, o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Antes de entrar en el siguiente testimonio, quisiera recordarles que en el punto 2779 del Catecismo se nos explicó cómo la purificación del corazón del hombre concierne a la relación del ser humano con su padre y con su madre, porque no podemos evitar ser afectados en nuestra percepción de Dios Padre, por nuestras relaciones con nuestros familiares, pues acabamos haciendo ídolos en nuestros corazones, haciéndonos falsas imágenes. En cuanto nos vamos abriendo al amor de Dios, este nos va purificando y a la vez sanando de las heridas que van dejando el pecado, principalmente debidas a la falta de amor hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Casi siempre tratamos de amar a Dios sin estar abiertos a su amor, es decir, sin dejarnos amar primero por Él, y lograrlo así es imposible. Es el Espíritu Santo en nuestro interior quien transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne, por lo cual tenemos que pedirlo con toda humildad. Estaba viendo y escuchando un video de Pablo Vivas sobre algunos mensajes de Manuel de Jesús, en donde se hablaba sobre la reparación de nuestros pecados al Sagrado Corazón. En dicha predicación se refirió a la reparación que podemos hacer por medio de María Santísima durante la celebración de la Sagrada Comunión. Nadie como María para reparar el Sagrado Corazón de Jesús y el nuestro, y muy pocos actualmente para predicar con tanto amor a la Virgen como Pablo Vivas. Es por eso que me llegaron sus palabras hasta lo más profundo. Y por si fuera poco, me pasó el siguiente detalle para confirmar tan bellísima e importante enseñanza. Subí a descansar a mi cuarto en el piso de arriba de su casa después de ver el largo video, como lo hago normalmente a las 2 de la tarde, y escuché una voz de alguien que estaba gritando mi nombre de la siguiente manera: Adrián, ¿cómo vamos a reparar esto? Vivimos en una pequeña calle privada, mi esposo y su servidor. Normalmente no se escuchan gritos afuera y en más de 10 años jamás escuché mi nombre. Y resulta que en ese momento esta persona grita mi nombre a otra que se llama igual que yo, preguntando ¿cómo vamos a reparar esto? Por lo que tuve que reconocer con alegría el evento como una confirmación de la predicación de Pablo Vivas. Fui a misa en la tarde preparado para comulgar como aconseja San Luis María Griñón de Montfort, invitando a María Santísima después de consagrarme a su Inmaculado Corazón, para que ella reciba a Jesús en mi alma, que aunque acabado de limpiar con la confesión, no deja de ser un limitado y pobre pesebre como el de Belén. También le pedí a San José que me ayudara a limpiar mi interior, y con su ayuda pude hacer un buen acto de contrición para la confesión. Recibí mucho amor y paz. Nunca había tenido una comunión tan bonita. Recordé que le había pedido hace poco tiempo antes al santo cura de Ars, en su celebración, me regalara de su amor a la Eucaristía, y ahora estaba recibiendo la gracia. Después, no recuerdo si esa misma noche o la siguiente, ocurrió algo bellísimo. Había escuchado una frase del nombre de una canción que era la siguiente: en la memoria de la piel. Primero me pareció un tema erótico y no le di mucha importancia, pero no pude dejar de pensar en esta frase, y provocó que meditara sobre el amor de la piel, el contacto que necesita todo ser humano piel, con su madre, con su padre, con sus hermanos, con su esposa, con sus amigos. Debido a esto se vinieron a la memoria los recuerdos de 2 eventos que me ocurrieron cuando era niño de 6 a 8 años. El primero fue que en una ocasión me caí a un estanque muy profundo. Este estanque se llenaba de un ojo de agua en un pueblito del estado de Nuevo León, México. Me refiero al pueblo de Lampazos.
Recordé que caí al agua y me estaba ahogando. Abría los ojos dentro del agua viendo a mi padre que obviamente estaba afuera. Levantaba mis manos angustiadamente para que las tomara, pero no alcanzaba. Sin embargo, otro joven que estaba por allí se lanzó al agua y me rescató. Me hubiera gustado muchísimo que papá se hubiera tirado al agua y arriesgando su vida me hubiera salvado, pero no sucedió así. Esto provocó un sentimiento de vacío muy profundo después. El otro recuerdo que vino a la memoria fue que durante unas vacaciones en la playa, bendito Dios, de toda la familia de 9 integrantes, papá me cargaba y me ponía en su inmensa espalda, pues así veía a mi papá en esa edad, grande y fuerte. Colgando de su cuello se metió al océano y realmente me creí privilegiado y protegido en tan inmensa mar. Perdí al instante el miedo que tenía al agua. Después de esta liberación había que cuidarme con mucha atención, porque me arriesgaba demasiado en las olas, que aunque me parecían gigantes disfrutaba muchísimo, pero sobre todo me llené de confianza por haber estado en la inmensa espalda de mi papá y haber sentido su piel. Recuerdo con tanta claridad la sensación de su espalda y su olor que no puedo evitar llorar cada vez que pienso en aquello. Eran las 3 de la mañana cuando estaba solo con Dios Padre. Pensando y platicando le dije, cómo quisiera que tuvieras piel para sentirte, cómo quisiera olerte, sentir tu abrazo. Mi papá murió muy joven y no tuvimos mucho contacto físico con él. Y me vino la luz como un entendimiento, no como una locución. Esto fue lo que comprendí. Te he regalado a mi niño amadísimo, a mi corderito, para que te salvara del profundo mar de la muerte por tus pecados. Él fue triturado y por si fuera poco se hizo panecito para ti y para todos, para que lo pudieras comer y recibir, a la vez vida eterna. ¿Cómo puedes dudar de mi amor? El amor de Dios no tiene límites. El único que puede llenar el hueco que hay en nuestro corazón es el eterno Padre, origen y fin de todo ser humano. ¿Cómo desconfiar de quien nos ha dado todo? No tengamos miedo de dejarnos amar por el Omnipotente, que la desconfianza es el peor de los pecados. Sería la más grande injusticia. El amor del Padre expulsa el temor y nos sana. Confianza en Abba. Creo que Abba nos ha creado para amarnos. Es tiempo que le abramos de par en par las puertas del alma. Somos de Él. Cristo nos ha comprado al más alto precio, su preciosa sangre. Que el Señor los bendiga. Maranatá. La oración más perfecta que podemos rezar es el Padre Nuestro en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo y, ¿por qué no?, de la mano de San José y María Santísima. Oremos. Amén. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a